Bueno, gracias a los que vinieron. Miren que esto de los espectáculos es muy curioso porque no es como tan masivo cuando se habla de shows en vivo. Hay personas que no les interesa saber cómo se produce o tener ciertas herramientas para solucionar problemas, porque en realidad cuando se produce se solucionan son problemas, eso es lo que pasa. Pero yo hago, digamos, como una llamada a todos a la puntualidad. Cuando se habla de la puntualidad, se habla de los horarios. Cuando se habla de los horarios, se habla de respeto. No estoy diciendo que ustedes sean irrespetuosos, sino que simplemente es un llamado para que en sus carreras, en sus producciones, tengan en cuenta esas cosas. Si es un horario puesto, pues tratar en lo posible de respetarlo. Voy a hacer una pasadita aquí rápido. David, ¿puedes colocar algo aquí para que los chicos puedan ver lo que yo quiero mostrarles para ir teniendo en cuenta varias cosas? Bueno, hablemos algo rápido para ubicarnos espacialmente. Y es, cuando hablamos de espectáculos, hablemos de la definición de un productor. Digo general. Cuando hablamos de producción o productor, mejor, hablamos de ese profesional o esa persona que se va a encargar de hacer varias tareas a la vez, que seguramente necesita, ¿cierto?, digamos como de unas ayudas para poderlas realizar. Allá dice profesional encargado de planificar, organizar, ejecutar, solucionar, pagar, quedar debiendo y un montón de cosas más, pues eventos de diversa naturaleza. Eso es lo que hace un productor, ¿cierto? Fíjense en que hay una ley, de pronto para los que no saben, que es la 1493 del 2011 y esa ley protege, ¿cierto?, a los productores y dice que hay productores permanentes y ocasionales. Entonces hay una página, ¿cierto?, para los nuevos en esto, que se llama la página del PULEP, donde es recomendable, si usted es productor ocasional, ¿cierto?, ocasional o permanente, pues que usted se inscriba y todas las producciones que usted vaya a hacer como productor, ¿cierto?, general de algún show o espectáculo, pues usted vaya y las coloque allá y todo ese tipo de cosas. Ahora miramos y les muestro y miramos unos números, ¿cierto?, de unos anuarios que nos entrega un ministerio para que podamos entender un poco más esto de los productores, ¿ok? Y aparte de eso, los divide en tres: productores de gran formato, de medio y de pequeño formato. Eso que usted ve allá es salarios mínimos legales mensuales vigentes. Fíjense que cuando hablamos de productores a una escala muy grande, pues los salarios son altos. O sea que la plata que mueven en esas compañías y en esas empresas pues es alta. Aparte de eso, de que sea alta o no sea alta, pensemos en la cantidad de dinero que puede quedar en un país, ¿cierto?, en un espacio o en una región cuando se hace un evento 100% legal. Es decir, que yo me meto en la página del PULEP, me registro mi evento y vamos todos a trabajar. O sea que hay una de las cosas más bonitas de los eventos y es que dan trabajo y necesitamos muchas personas para que esos eventos salgan a flote. Entonces, esta ley, la 1493 del 2011, nos protege a los productores, ¿ok? Entonces, vamos a hablar de cuáles serían los tipos de productores. Ahí hay dos en negro. Uno es el general, hablemos del general a grandes rasgos. Es la cabeza suprema. Ubiquémonos en una producción. Es la persona que organiza, que define, que da pautas a todo el grupo de trabajo. ¿Ok? Producción general, a grandes rasgos. No tenemos mucho tiempo, entonces vamos a tratar de hacerlo más global. Y después, abajo, en la parte negra, dice pues una producción técnica, donde la mayoría le gusta ser productor técnico. A mí me encanta ser productor técnico. Me parece muy bueno ser productor técnico. Después pueden haber áreas. Cuando se habla de áreas, por ejemplo, si habláramos de un festival, pues hay dependencias, hay áreas, hay unos espacios donde deben haber ciertos productores.
Entonces está la parte técnica solo de sonido, parte técnica, por ejemplo, de iluminación, parte técnica de pantallas, toda la parte visual, todo lo que tenga que ver con transportes, ¿cierto? Todo lo que tenga que ver con ese tema del catering y las comidas y todo eso. Entonces hay personas que se dedican con sus grupos de trabajo a suplir una necesidad. Miren la cantidad de personas que intervienen en esto, un montón, ¿cierto? Cuando se habla de cuentas, este productor es chévere, porque hay productoras que, no solo acá en Colombia, afuera, definen la cuenta como que tengo un cliente, voy a poner un ejemplo, ese cliente es un banco y yo me encargo de hacer todas las producciones de ese banco. Un productor de cuenta, ¿ok? Productor artístico, sí que tiene el trabajo productor artístico. Lo que pasa es que en el tema musical a veces casi ni se ve o la gente no lo nota, pero el productor artístico tiene un peso muy grande en un show. Toda la parte de coreografía, vestuario, toda la parte, en este caso, de luces, de color, toda la parte artística de cómo se va a ver ese escenario o ese grupo o esa agrupación, pues tiene que entrar a trabajar. Lo que pasa es que no es como común que nosotros veamos ese productor, pero es importantísimo, ¿ok? Sigamos. Toda la parte ejecutiva y asociada. Aquí puede ser, cuando se habla de ejecutivo, puedo dividirlo en dos. Ejecutivo es aquel productor que cuando le dan una orden o le bajan una información, él se dedica a ejecutar una cierta cantidad de tareas. O por otro lado, podemos decir que ese ejecutivo puede decirse, yo pongo un dinero, usted me lo devuelve, pues aumentado en creces, pero yo no hago nada, por ejemplo. O puede decir, yo pongo la plata y dígame usted qué hago. Yo estoy disponible, yo le ayudo a financiar, pero pues usted me dice cómo vamos a trabajar. Diferentes tipos de productores, ¿ok? Pero nos vamos a situar en el general y el técnico. Fíjense que cuando hablamos de la producción hay tres cosas que son buenas y es chévere conocerlas. Producción, la primera, administrativa, es cómo vamos a administrar toda la cantidad de bienes, servicios. La mente principal está en la parte administrativa. ¿Cómo vamos a hacer un presupuesto? ¿Cómo vamos a matarnos la cabeza para colocar ese show en algún medio? ¿O en cuáles? Tengo que tener en cuenta un montón de variables para que esa parte administrativa se lleve a cabo como debe ser. Y hay partes, ¿no? Entonces seguramente más adelante hablamos de el antes, el durante y después, ¿cierto? Y aquí es donde se dice que si usted tiene una parte muy bien estructurada del antes de la preproducción, la producción va a ser más tranquila y la postproducción va a ser pues mucho más fácil. Pero es importante que yo tenga en cuenta esos espacios y esas fases, en el antes, en el durante y el después, ¿ok? Si hablamos, por ejemplo, como una productora, porque si hablamos, por ejemplo, como un productor técnico o un productor manager de una banda, pues va a ser algo muy similar, ¿ok? La parte artística, producción artística y producción técnica. Tres pilares importantes para llevar a cabo shows, eventos, espectáculos como tal. Si usted logra hacer que esto funcione y que todos los que estamos trabajando en común para una producción lo hagamos bien, la producción va a salir bien, ¿ok? Y eso es una de las cosas que a mí más me gusta siempre, digamos, como decirle a la gente cuando yo trabajo en las producciones, ¿cierto? Y es, somos todos, no soy solo yo, no soy solo usted, somos todos y todos deberíamos de agarrar, en este caso, para el mismo lado. Hablemos, hay dos tipos de eventos, o espectáculos, podemos hablarle o decir que son cerrados o abiertos. Cuando se habla de espectáculos abiertos, son aquellos espectáculos que pueden ser gratuitos, pero a veces no hay nada gratuito. ¿Conocen el show de las estrellas, por ejemplo? ¿Han visto que de pronto en esos espectáculos del show de las estrellas decían, si usted trae cierta cantidad de bolsitas, empaques de cierto producto, pues usted puede entrar? Eso sería un espectáculo abierto. Digamos que es abierto, pero la gente que quiere entrar a ese espectáculo necesita la boleta y la boleta son esos empaques. Vamos a hablar de producción y de cosas que podemos encontrar por ahí. Y cuando se habla de cerrados es, usted paga una boleta y tiene el derecho a una silla, a una localidad y a ciertos beneficios, ¿cierto? Que usted dice, pero yo cuando pago una boleta, ¿cuál es el beneficio que me dan? ¿Solo voy a ver el espectáculo? ¿Y qué pasa con el tema de la seguridad y los seguros? Y si de pronto a usted le pasa algo aquí en este lugar, ¿qué va a pasar? ¿Lo van a atender o lo van a dejar morir? Todo ese tema usted debe tenerlo presente, ¿ok?
Entonces, cerrados y abiertos. Pregunta: ¿cuál es la carta magna o las cartas magnas de nosotros los productores o de un show o incluso de una banda? Si habláramos de una banda, hay dos. La primera se llama contrato y la segunda se llama rider. Hablemos como rider de rider general, todo lo que abarca lo que necesita una banda. Rider general. En el rider general puede haber un montón de información que no solo es técnica, ¿ok? Me voy a detener un momentico aquí, o no, saltémonos acá. Entonces, una carta magna se llama contratos. Pensemos en el tema de contrato como aquella información o aquella información que voy a colocar, ¿cierto?, escrita para que las personas que yo voy a contratar pues sepan a qué estamos jugando. Contrato. Lastimosamente, esto es una percepción mía, pues todo el tema de palabra ya se ha perdido, ¿no? Porque si no está escrito en un papel, pues yo no puedo reclamar después y eso está más complejo, ¿no? Entonces esa parte de palabra, de yo le doy mi palabra, pues se ha perdido. Qué lástima, ¿no? Simplemente es para que usted lo analice, ¿ok? Y después hay otro que es rider y contrarrider, del que estábamos hablando ahora. Cuando se habla de un rider general, hay bandas, por ejemplo, que colocan toda la información en un documento. Entonces tengo el contrato y después del contrato, ¿qué tengo? Todas las especificaciones técnicas y en este caso logísticas, ¿cierto que sí? De una banda, ¿ok? O sea que el contrato es importante, pero también lo demás. ¿Y por qué a veces lo colocan en un solo documento? Porque está ligado. Es decir, que si usted no cumple con los requerimientos, de un artista, pues usted puede tener ciertos problemas. Ahora, analicemos cuáles son los puntos más importantes de un contrato para que entremos en sintonía. Y es cómo y dónde, cuándo y dónde. ¿Quiénes son los firmantes? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué obligaciones tenemos? ¿Quién paga los gastos? ¿Cuándo acaba el contrato? Problemas técnicos, problemas económicos y cláusulas. Las cosas más básicas que debe tener un contrato. Entonces, cuando en este caso hay personas que me preguntan que si es posible que usted cree un contrato, claro, sí, pero sería mejor si hay algún tipo de abogado que puede leer ese contrato y va o puede cambiar ciertos tipos de palabras. Porque acuérdense que no en todos los espacios, no en todos los países, no en todas las ciudades puede aplicar lo mismo. Ya saben que en Estados Unidos pues hay estados y no todas las leyes son iguales. Entonces es bueno que un abogado pueda ver lo que usted hizo, pero ¿es válido? Sí es válido siempre y cuando las dos partes lo firmen. Entonces, mire la cantidad de cosas que tiene. Si yo analizo el primero, ¿dónde se realiza el contrato y quiénes son los firmantes? Básico, una empresa productora y una banda. En este caso, la banda siempre tiene un representante legal, ¿ok? Porque de ahí para allá vienen ciertas cosas importantes y es, ¿cuáles son? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cuál es el tipo de show? ¿Cuál es el horario? Ojo con ese pequeño detalle. Hace un tiempo una vez vi que bajaron a un artista de un escenario, un artista de salsa, por poner un reggaetonero. Y pues todo el mundo enloqueció. ¿El problema cuál es? El problema es ¿por qué lo bajaron? Ahí es donde está el detalle. Y cuando hay un tema de horarios, pues no hay nada que hacer. Si el músico llega tarde, pues no se le puede dar el espacio que está puesto acá. Y eso debe estar en una cláusula. O sea, ¿qué pasa cuando se incumple un contrato? Hace un montón de tiempo, lastimosamente, ya falleció ese salsero. Me tocó estar en un show con ese salsero y el tipo llegó muy tarde. Y fue tan fuerte que la persona que estaba de producción local le dijo, pues no te presentas. Y eso generó unos disturbios muy complejos. ¿Y por qué no se presentaba? Porque había unas cláusulas, porque ya conocían a ese artista y sabían que ese artista era incumplido. Y eso generó un desmán terrible en ese lugar. Entonces hay que tener siempre presente eso. El tema de los horarios también es importante. Tengan presente, por ejemplo, hablando de horarios, una vez yo estaba trabajando con una banda que se llamaba Totó la Momposina y lastimosamente los músicos y la banda se retrasaron por problemas aéreos y hay un punto que dice que los chicos llegan tarde
y todo el espacio de la prueba técnica que ellos tenían pues no se pudo hacer. Y eso generó unas molestias complejas. ¿Por qué? Porque se dice que una banda es compleja según sus especificaciones técnicas y según su input list. Ese ítem, a veces que la gente ni le pone cuidado en un rider técnico. Bueno, cuando usted ve un input list de muchos canales, con muchos cables, con muchos instrumentos, con muchos micrófonos, usted se da cuenta que es complejo. Entonces esa banda pues no pudo o no tuvo, digamos, como el tiempo completo para hacerlo. ¿Ok? ¿Cómo puedo yo librarme de esas situaciones? ¿O cómo puedo yo hacer para que eso no suceda? A veces los temas son económicos, o sea, es plata. ¿Por qué? Porque en lugar de que usted llegue tan preciso, bajarse del avión, salir corriendo, ni siquiera pasar a un hotel, sino directamente llegar al escenario, hacer una prueba técnica, pues eso significa dinero. ¿Dinero en qué sentido? En que es mejor que usted llegue el día anterior o en la mañana por si pasa algo. Y son cosas muy básicas, pero hay productores o managers que lastimosamente tienen un problema y ese problema se llama economía. Entonces dicen, no, pero ¿para qué nos vamos a ir el día anterior si esto se puede pilotear y siempre lo hemos hecho? La verdad eso es un problema, porque en realidad es un problema. Otro problema, hablándolo muy similar, cuando se dispersa el grupo, es decir, unos viajan un día, otros viajan otro día, los artistas viajan otro día, ese no es bueno. Hay que tener cuidado con eso, ¿ok? Toda la parte de obligaciones, ¿quién paga los gastos? Ojo que ahí es un tema importante. Un ejemplo, la última banda con la que trabajé, a veces cuando se iba a los festivales, preguntaban, ¿ustedes como banda pueden solucionar el tema de la estadía? Y uno se ponía a analizar cuántos días son. O sea, el festival no da la estadía, ustedes la pagan. ¿Y entonces qué da el festival? Solo boletos de avión. ¿Y los viáticos? ¿Quién los pone? Entonces, todas esas cosas deben quedar claras en esta parte de los contratos, ¿ok? Siempre es un tire y afloje, no un toma y dame, ¿ok? Porque a veces dicen, estamos en tal festival, pero ¿a qué precio? ¿Cuánto nos ha costado? ¿Cierto? Porque una banda es una empresa, esa es la realidad. Entonces, ¿cuánto le ha costado a esa banda estar allá? ¿Será que todo me lo pagan y todo bien? A veces no es tan así, ¿ok? Entonces, ¿quién paga esos gastos? ¿Cuándo acaba el contrato? Eso es una cosa importantísima. O sea, me presenté, me bajé y todo bien. O hay cosas que me van a decir que estoy ligado 1, 2, 3 días, una semana, un mes, ¿cierto? Porque seguramente hay informaciones visuales o audiovisuales que van a salir y que se van a mostrar en ciertos medios. Eso debe quedar en un contrato porque es el derecho a uso de una imagen de un artista o de una banda, hablando entre la parte de los artistas y bandas. Problemas técnicos, problemas económicos y cláusulas. Hablemos de problemas técnicos. ¿Qué pasa cuando incumplen un contrato? ¿Cómo se puede incumplir un contrato? ¿Quién da esa pauta para incumplir un contrato? Acuérdense que si hay un rider, hay un contrarrider. Y hay personas que la verdad son muy relajados o relajadas en esto. Y la mayoría de veces ni les importa el contrarrider. Entonces, ¿qué hacemos con eso? ¿Cuál es una solución buena? Cuando yo tengo un elemento como contrarrider, yo lo que debería hacer o lo que yo hago en mi caso es pasar ese contrarrider a limpio y devolvérselo y decirle a la producción local que la producción del artista y la local decidieron esto. Y esto es lo final, esto es lo que queda. Para que cuando yo llegue estemos hablando el mismo idioma. Porque hay muchas producciones que cuando yo voy a un lugar, cuando yo no tengo ese contrarrider, van a haber problemas. Ese contrarrider final, el que usted me dijo que había esto, pues yo ya sé que va a haber esto. Y de ahí para allá incluso pueden salir hasta negocios. ¿Negocios en qué sentido? De que usted puede colocar muchas cosas en letra roja. Y usted le puede decir a esa producción local, si usted no tiene esto, pues yo se lo alquilo. Necesitamos es hacer una reunión, así sea virtual, una ventaja de la virtualidad, y es, hacemos una reunión y yo le digo que necesito este sistema, por ejemplo, de micrófonos, pero si usted no lo tiene, yo se lo alquilo. ¿Cuál es la recomendación? Buscar, analizar, ¿cierto? Entrar a consultar cuánto puede costar, en este ejemplo de los sistemas, cuánto puede costar un sistema en alquiler en ese país. Y obviamente hacerle una reducción
un 40, 30% para ofrecérselo a ese productor. La mayoría de productores le van a decir sí. ¿Por qué? Porque ya tiene usted una cantidad de cosas solucionadas de un artista. Entonces usted no tiene que estarse matando como productor local en buscar lo que le pide ese artista. Y parecen cosas muy tontas, pero yo cobraba hasta $100 afuera por una base para un músico tipo plato o tipo disco. Y parecen cosas muy bobas, pero si el rider está, pues tienen que colocarlo. Es una cosa que se está solicitando. Y sin ese tipo de opciones, digámoslo así, o parte técnica, pues no se puede trabajar. ¿Por qué? Porque hay ciertas cosas que puede hacer el artista y necesita ese tipo de elemento. Entonces, yo la llevo, no se la muestro a nadie y le digo, ¿y la base tipo plato? Me dice, no la puede conseguir. Bueno, yo la traje y te la alquilo. Y si no, entonces consíguela. ¿Cuánto? $100. Parece una cosa descabellada, pero cuando se necesita resolver, afuera es un poco más fácil. Acá de pronto ni le pongan cuidado y se le burlen, pero afuera es diferente, ¿ok? Tenga presente esas pequeñas cosas. Me voy a volver un segundo. Cuando estamos hablando de producción, uno debe tener presente en el lugar donde está. ¿Para dónde va? Si la producción es internacional, cosas muy básicas. Básicas es que voy a sacar equipo del país, necesito tener claro ese tema, porque cuando yo voy a sacar equipos del país, yo creo que algunos saben, algunos no, pero para los que no lo saben, usted debe hacer un trámite en la DIAN que se llama una exportación temporal. ¿Cuánto dura ese trámite? ¿Cuánto tiempo dura? ¿En qué momento tengo que hacerlo? ¿Ok? Y le voy diciendo, para los que no lo saben, cuando usted hace esos movimientos allá en la DIAN en el aeropuerto, pues eso puede durar 5, 3, 2, 1 hora. Depende de la cantidad de equipamiento que usted vaya a llevar. Otra cosa, si usted va a llevar o va a sacar cosas del país, piense hacia qué país va, porque eso también es importante. Cuando usted esté trabajando con cosas es decir, producciones afuera, cuando usted va a viajar por allá, por lo menos debe consultar en las páginas cuáles son las cosas que puede o no puede entrar, qué cantidad de peso debe tener. Y ahí hay una cosa importante y es, si habláramos de festivales, pues todos los festivales deben entregar pues un documento donde me dice qué debo hacer y qué no debo hacer, cómo debo actuar, cómo no debo actuar, horarios de presentación, horarios de soundcheck si los hubiese, etcétera. Entonces, la mayoría de productores, cuando llegan esos textos, la gente ni los lee. Y a veces hay unos ítems para ciertos países donde esas producciones colocan, si usted va a entrar un equipo que tenga un valor, pues usted lo que debe hacer es avisarnos con tiempo, decirnos cuál es el valor. Seguramente va a necesitar algo que son unas facturas para que allá muevan todo el tema de esa carga que va a salir y va a entrar a un país, una ciudad. Si usted no lo hace, ¿sabe qué puede pasar? Que cuando llegue al aeropuerto le van a decir, eso vale mucho dinero y por eso necesitamos cobrarle unos impuestos y esos impuestos pueden ser muy altos. Entonces, siempre que usted esté trabajando con festivales y demás, piense en eso. Necesito un manual de festival. Aparte de, si hablamos de algo internacional, pues el ingreso a un país. Y creo que la mayoría ya sabe lo que está pasando en México. Es decir, que todas las personas que vayan a ingresar a México seguramente van a tener muchos problemas. Y pues es feo decirlo, pero ven caras. Entonces, cuando ven caras, se le amañan a usted la vida y puede tener muchos problemas. Un segundo. Cosas internacionales, ¿no es cierto? Si usted es jefe técnico o un jefe productor de una banda, traten lo posible de darle toda la información al músico por todos los medios. Hay herramientas. No sé si de pronto conocen esa herramienta que se llama Master Tour, de pronto la han trabajado, de pronto. Bueno, hay una herramienta muy buena que se llama Master Tour, es una aplicación que funciona con los celulares. Toda la información sí hay que colocarla, meterla desde una computadora. Yo amo esa aplicación porque me ayuda a organizar toda la producción, donde yo puedo colocar los hoteles, los transportes, puedo subir archivos,
cartas de invitación, todo lo que tenga que ver con embajadas, etcétera, etcétera. Esa aplicación es muy buena y está en tiempo real, es decir, yo subo la información y todas las personas que estén pegadas, conectadas con sus correos a esas aplicaciones, la verdad que va a funcionar bastante bien. Les va a ayudar un montón. Más cuando el equipo se divide, es decir, músicos a veces aparte, la parte de producción a veces hacen unas ideas de avanzada, etcétera, etcétera. Entonces va a funcionar muy bien porque hay mucha información que yo puedo colocar en esas aplicaciones. O sea que me ayuda, es una herramienta muy buena. Hay personas que dicen que es muy costosa. La verdad, para el tema de comunicación, no hay nada costoso. Porque cuando usted no genera una comunicación buena y acertada, pues usted puede tener muchos problemas en la banda, digámoslo así. ¿Qué pasa con la nacional? Todos conocemos Colombia, sabemos hacia dónde vamos, sabemos los problemas que puede llevar ir a algún lugar. Por ejemplo, han ido a producir o a trabajar a un lugar que está al sur y que se llama Pasto, de pronto. La mayoría o los que hayan ido a Pasto saben que a veces salir de Pasto es difícil y eso conlleva a cierres de aeropuertos. Y cuando usted tiene un problema como esos, no es aconsejable que en 1 o 2 días usted tenga otro show, porque puede tener muchos problemas. Entonces hay cosas que a veces ni le vamos a poner cuidado, pero también tiene que ver con ese espacio de cómo vivimos nosotros aquí en este país, cuáles son esos lugares donde vamos a estar y cuáles son los pros y los contras de ir a esos festivales. ¿Okay? Entonces siempre hay que tener en cuenta toda la parte climática, importantísimo. Regional y local. Hablemos, por ejemplo, de acá. Algo muy básico. Por ahí estaba escuchando que unas personas habían llegado tarde porque creo que la autopista está como una piscina. Entonces, pues eso hace que usted tenga unos desplazamientos pues más lentos. Aparte de toda la cantidad de obras que están haciendo, pues se pone la cosa más compleja. Entonces, la mayoría de bandas cuando vienen acá, pues prefieren estar a 2 cuadras del lugar donde se van a presentar. Es mejor y es más adecuado, pero aún así usted puede caer en cosas de llegar tarde, llegadas tarde y demás. Ok. Ahora, fíjense que si habláramos de la parte técnica, continuando con lo que hay en un rider, si hablamos de un rider general, aparte de un contrato, hay unas especificaciones que son importantes. Toda especificación es importante. ¿Okay? Aquí no hay de eso para qué lo colocamos y a la final se sobreentiende. Yo les digo que no es bueno hacer eso en ningún ítem de un rider técnico. ¿Okay? Toda la parte de sistemas de PA. Por las dudas, si alguien tiene alguna pregunta, pues no pasa nada. La pregunta y si no quiere pararse, pues yo la replico. No hay problema. Sistemas de monitores, toda la parte del stage, ¿no? Dígase que el stage es todo lo que está allá arriba, ¿ok? Porque hay tipos de escenarios y demás. Toda la parte del PA, del FOH, el front of house, está allá. Esto se llama PA. ¿Okay? Input list, se habla del listado de canales que hay en para un grupo, una aplicación, un grupo para presentación. Y ese listado me dice cuántos canales necesita la consola, qué tipos, ¿cierto?, de micrófonos voy a utilizar y cuáles instrumentos hay. Input list, importantísimo. Tengamos presente que cuando se envía un rider técnico, lo que tratan de hacer los productores generales es dividir la información. Es decir, hay dos opciones. Yo puedo contratar a una empresa única que tenga el sonido, la iluminación, las pantallas, toda la parte del scaffold, el techo, etcétera. Y yo digo, usted se encarga de eso, entonces yo le doy la parte técnica y hay unas personas que se dedican a juntar toda la información para hacer un rider general. ¿Okay? Pero puede que no. Hay otros países donde dice, usted tiene una empresa de sonido, esto es para usted. Usted tiene una empresa de backline, esto es para usted. Usted tiene una empresa de pantallas, iluminación, y esto es para usted, ¿cierto? Entonces, la información la dividen, ¿ok? Lo mismo pasa con el montaje. Pues hay una persona que se dedica a ser el jefe de escenario y seguramente a esa persona le van a decir, todo lo del escenario está aquí. Aquí está el rider final, que yo quedé con esa banda para que usted se haga cargo de montarlo o instalarlo. Entonces los tipos del escenario, Stage Manager, ¿qué van a hacer? Van a agarrar una información, ¿cierto?
Hay unos que son organizados, hay otros que la verdad que a veces dicen, yo tengo buena memoria. Bueno, es válido. ¿Ok? Pero ¿qué pasa cuando esa persona dice que tiene buena memoria y pasa algo y tiene que irse? O Dios no quiera, le pasa algo. Es bueno que una o dos o tres personas sepan de lo que esa persona hace. Es un consejo. ¿Ok? Entonces, toda la parte de el stage plot, pues es cómo está instalado los equipos en el escenario. Tengan en cuenta que cuando se habla de algo básico como el backline, son todos los equipos que utiliza el músico, que no tienen nada que ver con el tema de amplificación de altavoces, tampoco micrófonos, ni cableado, ni sistemas eléctricos, nada de eso, ¿ok? Solo lo que tiene que ver con el tema de escenario en cuanto a instrumentos. Bien, sistemas eléctricos. Los sistemas eléctricos son importantísimos, muy importantes. ¿Por qué importantes? Porque a veces ni siquiera sabemos para dónde vamos y cuando tenemos algún tipo de presentación afuera, en otro país, ni siquiera entramos a consultar pues, qué tipo de corriente utilizan. Y eso es una cosa importantísima. O cuando se hacen las descripciones en los riders técnicos, se nos olvida que hay músicos que aún siguen llevando aparatos que solo trabajan, en este caso para nosotros, a 110 voltios. O sea que cuando se vayan a algún lugar donde no utilicen esos 110 voltios, van a tener problemas. Aunque la mayoría de equipos ya trabajan entre una escala de 100 y 240 voltios. Entonces, pues, todo bien, como una computadora. Entonces no hay problema. ¿Ok? Pero, a ver, de sistemas eléctricos, pero es bueno, sí, es bueno siempre colocar especificaciones técnicas de la parte eléctrica de la cantidad de tomacorrientes que usted va a tener y hacer unos nombramientos en cuanto a cómo debería de estar conectado el sistema. Porque hay muchas personas afuera, sin desmeritar su labor, que son muy inteligentes, pero que no han tenido, digamos, algo de clase. Y lastimosamente el contenido teórico hace falta y uno se da cuenta. Entonces dicen, pues la pedalera por una fase, el amplificador por otra fase y todo el sistema inalámbrico por otra fase. ¿Y usted qué tiene? Pues mucho ruido. Entonces hay unas cosas muy básicas y es, si usted utiliza varios equipos, pues coloque ahí en esa parte técnica de eléctrica, pues que usted necesita que todos los equipos estén conectados al mismo punto, es decir, a la misma fase para que usted no tenga problemas. Porque si usted los tiene, después va a ser más difícil solucionar esos problemas. ¿Ok? Toda la parte de sistemas de iluminación, creo que aquí si nos podemos quedar un montón de tiempo hablando de iluminación y de sonido y demás, pero hablemos lo más general. Toda la parte de iluminación, ¿ok? Cuando se habla de iluminación, se habla de cantidades de luminarias, si hay algún tipo de consola especial, también se puede sacar por ahí algo de plata. ¿Por qué? Porque yo puedo tener un luminotécnico que ya tenga todo montado en un sistema y significa que yo puedo decirle a esa producción local, pues le alquilo la consola. ¿Por qué? Porque ya tengo todo montado y la verdad es más práctico. Entonces se ponen unos valores, se paga ese alquiler y pues la banda obtiene un beneficio. Miren que se puede hacer. Yo lo he hecho un montón de veces. Está bien, se puede. ¿Ok? Sistemas de video, acá hay dos cosas importantes, la hospitalidad y la parte logística. A veces es difícil esto. ¿Por qué es difícil? Porque cuando estamos trabajando en algún lugar, no nos acostumbramos a compartir información o ni siquiera preguntamos quién es la persona que nos recoge, en qué carro va, si hay algún tipo de carro, camioneta o camión, digámoslo así, que va a recoger toda la parte técnica de la banda. Entonces simplemente decimos, ok, ¿quién nos recoge? Perfecto, y la placa está bien. Y por el resto a veces ni preguntamos. A veces no nos fijamos cuál es el espacio o el tiempo mejor que nos cuesta ir desde el aeropuerto hasta el hotel y hasta el venue, es decir, hasta el lugar de presentación. A veces eso la gente ni lo pregunta, pero debe ser una cosa importante porque cuando, digámoslo así, usted trabaja con bandas y es productor, manager, pues usted es como un niñero en realidad, porque usted lo que debe hacer es estar detrás de los músicos para que no vayan a dejar nada. Y si usted no es una persona que esté muy pendiente de esos trayectos y transportes,
pues va a tener problemas. ¿En qué sentido? Que los trayectos desde Hotel Avenue pueden ser hasta de 5 o 6 horas y donde alguien haya dejado algo en el hotel va a tener problemas. Aparte de que hay cosas que usted puede suplir en necesidades del hotel. O sea que yo me he sacado hasta planchas, toallas, mesas de planchado de los hoteles porque las necesito. Y pues en el lugar donde yo he ido, pues no las colocan. Entonces son cosas muy básicas, pero que son bastante funcionales. Las cajas fuertes, no se hable más. Ahí hay una cosa bastante bien, bastante buena. Toda la parte de hospitalidad. ¿Han escuchado esa anécdota de los M&M de colores? De que en algún momento una banda pidió cierta cantidad de dulces M&M de colores en los riders técnicos. ¿Y para qué se hacía eso? Alguien que me diga mientras yo mojo la palabra. Gracias. O sea que lo que hacían los tipos era, vamos a colocar esto, que no es broma, para ver de qué cantidad de tiempo pues le dedicaron para ver el rider técnico. Entonces parece una cosa tonta, pero le digo que no es tonta. Y hay bandas que he conocido que incluso sin probar la comida la han botado a la basura porque no es la comida que ellos han pedido. Creo que no es la manera, no es la manera de actuar. Ahí está, pues en este caso, el artista, digamos. ¿Ok? ¿Cuál será la diferencia entre evento y espectáculo? Creo que a hoy hay una cosa que a mí me gusta decir y es que, ¿cómo lo podríamos decir sin que se hieran susceptibilidades? Y es, la mayoría de nosotros le debemos nuestras carreras a algo que se llama la piratería. Y ya le voy a decir por qué, espere, no me vaya a pegar. La piratería hizo en cierta proporción que todos los artistas dijeran, si yo no salgo a presentarme, pues no voy a venderme y la gente no me va a conocer. Porque para los que no saben, antes se vendían era por la cantidad de discos. Es decir, eran muy famosos por la cantidad de discos que pues vendían, pero eso cambió. Y la piratería hizo esa parte importante. O sea que cuando la piratería llegó y todo el mundo empezó a piratear, el músico dijo, no, espere porque aquí no puedo lograr nada. Tengo que salir y mostrarme, y se empezaron a crear esas empresas y empresas de renta y empresas de distribución y productoras, y se empezaron a abrir unos espacios, unos vinios, etcétera, etcétera, para que se crearan grandes espectáculos. Entonces, si hablamos de la diferencia entre evento y espectáculo, hablemos de que el evento sí tiene un nivel de producción, pero no es tan severo, no es tan amplio como el show, digámoslo así, como tal, el espectáculo. Nosotros, la mayoría, ¿cierto? Técnicos o no técnicos, generalmente trabajamos es para el tema de los espectáculos, porque hay una producción muy grande, muy extensa, en este caso, en los espectáculos. Entonces, no quiero decir que el evento no sea una cosa importante, es importante porque toda producción que usted haga debe ponerle la seriedad y debe pensar que debe salir muy bien, ¿ok? Entonces, una diferencia es el nivel de producción. Yo puedo decir, tengo un evento en la empresa, un evento empresarial, y vamos a condecorar, no sé, a los mejores empleados, y después va a estar una banda. Ok, está bien, pero ¿y si hablamos de un festival que dura, no sé, un fin de semana, o de pronto dura 2 semanas, qué sé yo, pues el nivel de producción es más grande, depende del cartel, ¿cierto? Entonces, hay un nivel de producción mayor cuando se habla del tema de espectáculos, ¿ok? Ahora, hablemos de qué cantidad de cosas yo haría en la pre. Hay 3 pasos, hay 3 momentos, ¿cierto? Y se puede hablar de la preproducción, el antes, la producción, el durante, y la postproducción, el después. Ahí faltan un montón, claro que sí, pero si habláramos, por ejemplo, necesitamos planificar. Veámoslo por un lado, soy el productor de una banda, ¿qué voy a planificar? ¿Para dónde voy? ¿Cuál es la fecha que tengo? ¿Ok? Planificación. Si me voy por otro lado de productor general de, digámoslo así, algún tipo de
¿cómo se llama esto? Festival, pues debo de pensar, bueno, ¿qué tengo que planificar? ¿Con cuánto tiempo debo planificarlo? ¿Cómo lo debo planificar? ¿Cómo voy a hacer y cuáles van a ser mis herramientas para que toda esa cantidad de cosas y todo ese cartel tan grande funcione y no sea como pues lo que pasó hace tiempos por allá en Ibagué? Creo que la mayoría ya sabe. Entonces, para que no pasen esas cosas, ¿cómo tengo que hacerlo? Para que no pase eso, ¿ok? Ahora, ¿de dónde saco el financiamiento? Si habláramos de financiamiento, siendo productores generales de un festival o algo similar, pues hay 4 maneras. Yo podría decir de una manera propia, una manera indirecta, ¿cierto? Entonces tengo directa, indirecta, 2 importantes, externa e interna. Y cada manera de financiamiento, pues yo puedo tocar ciertas puertas pues para poder tener, en este caso, la plata. ¿Cómo hacen los festivales grandes? Pues el público es el que paga la primera fase o la segunda fase de ese festival. Entonces, cuando ustedes ven por allá que pague con la tarjeta no sé qué cosas y tiene un % de descuento, pues con toda esa cantidad de dinero que recogen, ¿para qué sirve? Para que pues puedan mover la mayor parte de cosas del festival. Aparte, que me sirve para evaluar si necesito una fecha o no. Y son cosas que usted debe analizar si es que su figura es de este nivel de producción donde usted quiere producir cosas, digámoslo así, más grandes. Ahora, si su figura es por este lado, el tema de financiamiento, pues también es importante, porque usted debe de hablar con toda la producción o con el manager cabeza para saber cuáles son los valores, por ejemplo, los costos que vale tener un artista, los costos de viáticos, y aquí quiero hacer unas salvedades o un paréntesis mejor, y es cuando usted hable con alguien, si no lo deja escrito, cumpla la palabra, por favor. Porque yo he tenido muchos problemas cuando he trabajado con ciertas bandas y cuando llego a trabajar, resulta y acontece que el manager me dice, no, es que para ellos es una cantidad de viáticos y las cosas las cambian. Entonces yo me he hecho enemigo a los músicos sin yo saber por qué. Cuando después me entero que ya se había hablado con tiempo antes que era un valor, pero lo cambiaron. Entonces, digamos que tratemos en lo posible de cumplir esas palabras y ser claros. No hay nada más bueno que ser claros y ser fronteros, decir las cosas como son. Los viáticos son tantos y se van a quedar así. No, ay, es que como ese país está más tranquilo, entonces usted puede sobrevivir con $1 diario, porque así ha pasado. Entonces, tratemos en lo posible de ver que esas cosas pueden pasar. Todo lo que tenga que ver con permisos, 2 figuras, otra vez. La figura de ¿qué? De la banda o la figura como producción. Si yo hablo como producción, ¿qué cantidad de permisos debo tener presentes? Pues primero tengo que pensar, si yo voy a hacer un festival, por ejemplo, o algún tipo de evento o espectáculo, la magnitud. Porque también, digámoslo así, hablando de cómo están estructurados los eventos o categorizados, pues hay eventos de una alta magnitud o alta complejidad, media complejidad y baja complejidad. Y depende de la complejidad de esos eventos, pues necesito una cantidad de permisos, donde un evento de alta complejidad significa que una zona muy grande de ese lugar, de ese espacio, pues va a tener un conflicto. Se van a cerrar vías, seguramente voy a necesitar toda la parte de policía, todo lo que tenga que ver con movilidad y todo ese tipo de cosas. Algo más pequeño significa que el impacto no va a ser tanto a la ciudad y pues algo más pequeño pues va a ser diferente. Entonces depende de cómo usted categorice esos eventos, pues asimismo usted debe tener en cuenta los permisos, ¿ok? Tengamos presente otra cosa. Y es, cuando yo voy a hacer un evento, estoy hablando de la figura de producción principal, cuando yo voy a hacer un espectáculo, un evento, debo tener en cuenta el lugar, el venue, el espacio. ¿Y cómo voy a saber cuántas personas pueden entrar ahí? Pues hay una regla básica, 3 por metro cuadrado. O sea que en un metro cuadrado pues van a entrar 3. Pero pues no haga lo que la mayoría de personas hace, que mete 4 o 5 en un metro cuadrado, revende boletas diciendo que son invitaciones y después usted va a tener un problema. Eso se ve mucho. Entonces tengan cuidado con eso. ¿Ok? Todo lo que es contrataciones. ¿A quién contrato y por qué? Aquí es donde vienen a entrar las áreas. ¿Qué cantidad de personas yo necesito
aquí, en esta parte, como figura principal de un evento, un espectáculo grande. Y si yo me vengo por este lado de ser un jefe técnico de una banda, pues ¿cuántas personas voy a necesitar yo y por qué? Y ahí hay una cosa importante. Y esa cosa importante, si yo fuera el productor de una banda, debo tener presente pues la cantidad de carga. Porque a veces eso digamos que los productores principales o los managers, la verdad no les importa. Porque cuando usted tiene mucha carga, es un problema. ¿Y por qué es un problema? Porque usted puede tener, digámoslo así, desgastes en su salud, porque son 2 o 3 personas llevando una cantidad de maletas, ¿cierto? Esas que llaman Pelican o Racks y demás, entonces usted va a tener un problema después serio, porque usted no quiere contratar a más personas para que le ayuden a llevar y a transitar ese tipo de, digámoslo así, complejidad de equipos. Entonces hay que tener presente eso. ¿Okay? ¿Qué cantidad de personas voy a necesitar? Generalmente una banda debería de tener un ingeniero de mezcla en el FOH, un ingeniero de mezcla en el stage, en monitores, 2 personas que trabajen arriba del escenario y un luminotécnico. De pronto, hasta ahí. Ahora, si hay posibilidad, pues meter una persona de visuales que va a estar bastante bien y una tercera persona para que esté con la parte técnica. Es decir, un jefe técnico que mueva todos sus manes. Y va a ser más fácil, porque no hay nada más complejo, usted como productor, que le tenga que hablar como a 5 personas. Lo mismo es muy complejo, es muy desgastante. Pero cuando usted tiene un productor principal técnico, usted le va a decir a cada uno, no le va a decir, perdón, a cada uno lo que tiene que hacer si usted le hace la bajada a una persona. ¿Vamos o no vamos con carga? ¿Vamos para tal lugar o no vamos para tal lugar? Esto va, esto va, esto va y punto. Ya. Pero estarle diciendo a todos es muy complejo. Entonces, mínimo, una persona allá, una persona aquí y en el stage una. Eso sería lo mínimo. Pero tenga presente que si usted tiene un nivel de show, un performance, pues muy nutrido, pues se va a caer ese performance. ¿Por qué? Porque si usted no lleva el iluminador, seguramente en los lugares, en los espacios, en los tiempos donde van ciertas canciones, pues no van a aparecer ciertos efectos. ¿Por qué? Porque hay una persona que seguramente le va a importar 5, es un Chinomatic, allá queda, simplemente oprime un botón y todo se está aprendiendo y todo el mundo enloquece. Pero cuando el músico dice, eso no tendría que estar ahí, aquí son, no sé, luces rojas o luces azules, eso no debería pasar. Pero todo el mundo la estaba pasando bien, pero pues no es así. Porque si usted se pone a analizar a un nivel de producción buena, seguramente en el tema visual haya una persona que le han pagado un montón de plata para que haga todo el diseño de iluminación, todo el diseño de video, y es una persona que conoce y es un profesional. Entonces deberíamos de pagarle a ese profesional para que esté sentado ahí y siempre vaya. Mire la cantidad de cosas que hay, pero hay productores que no les importa. Toda la parte de publicidad, la publicidad es una cosa increíble. Hay personas que se dedican única y exclusivamente, a la parte publicitaria. 2 figuras, otra vez, productor principal. ¿Cómo hago para mostrar ese espectáculo? Para que la gente sepa que existe. ¿Dónde lo voy a colocar? ¿Cómo voy a hacer? ¿Será que voy a hacer campañas para varios espacios, digitales o no digitales? ¿Será que conozco bien la prensa o conozco bien la radio o conozco bien la televisión para saber cómo carajos hago eso? Hoy la mayoría de personas se dedican solo al tema de redes sociales y a veces descuidan el resto de cosas que también son con un impacto muy fuerte, ¿ok? Por este lado, si estoy hablando de publicidad, seguramente en algún momento le va a tocar irse con los principales de la banda para hacer una gira de medios. Publicidad. ¿Y cómo se va a mover esa gira de medios? Hay unos listados que me dio la producción local donde cada día o por hora vamos a ir a visitar, digámoslo así, un medio. Eso ya está puesto. Hay gente que ni le importa. Listo, perfecto, los tiquetes están comprados, nos vamos. Usted llegó allá y dice, ya estamos acá. Y
No debería ser así. Si usted va a viajar, usted debería de tener unos listados donde le dice qué medio es, a qué horas es, cuáles son los tiempos muertos, cuáles son los tiempos de descanso, o es que solo va a ser medios. Porque esas cosas, cuando usted va a viajar a ciertos países, le van a preguntar qué va a hacer ahí. Entonces, cuando usted ya tenga todo, yo vengo a una gira de medios porque en 5 días, 6 días, 3 días, 4 días, etcétera, pues tengo una presentación. Entonces voy a ir a visitar unos medios. ¿Sí ven? Que a todo nos toca. Toda la parte de documentación. Y eso va ligado al rider y contra rider. Documentación aquí. ¿Qué cantidad de documentos tan bárbaros va a tener ese productor principal? Yo les recomiendo que traten de hacer, si es que están iniciando, algo que se llama listas de seguimiento. Y una lista de seguimiento es un documento con todas las tareas y por otro lado, entonces coloco aquí todas las tareas que tengo que hacer en la pre, todas. Y después me ubico en tiempos. A tal fecha, eso ya debe estar, ok, debe estar resuelto. Es más fácil porque son tantas tareas que hay que cumplir o que el productor general tiene que revisar que a veces cuesta, es muy difícil. Entonces es mejor hacerlo con listas de chequeo. Pueden ser semanales, sí, semanales, mensuales, perdón, me falta una. Semanal, quincenal o mensual, perdón, semanal, quincenal o mensual. O sea que usted se pone a un mes, eso ya tiene que estar cumplido. A 15 días ya tiene que estar cumplido. O dentro de esa semana ya tengo que haber resuelto esa situación. Entonces es un poco más fácil, ¿ok? Con toda la parte de documentación. Y es importante no quedarnos esperando el tema del contrarrider. Se envía un rider. ¿A qué tiempo deberían de estar entregando el contrarrider? Pues depende. Porque si usted va para un festival donde tiene un cartel muy grande, seguramente se van a demorar para entregarle la información. Pero es mejor que usted empiece ya a golpear, mande correos todos los que quiera, moleste por un lado o moleste por otro, porque seguramente se le van a hacer el de las gafas con el rider, con el contrarrider, perdón, y cuando usted llegue al lugar, pues no va a tener todo lo que usted pidió. Peor aún, le van a prometer algo y usted dice, sí, todo bien. Ahí está perfecto. Te envío un... No envíes nada. Ya sé que lo que vas a colocar es eso. No hay problema. Y cuando usted llega al lugar, se encuentra con un problema más grande. Entonces, todas las tareas que usted haga en la preproducción, todas. ¿Qué más me faltaría ahí? Ahí hay cualquier cantidad de cosas que faltan. Claro, no lo estoy tocando todo porque el tiempo nos mata. ¿Ok? ¿Qué pasa con el tema de la producción? El hacer. Yo hago una pregunta. ¿En qué momento empezaría la producción tanto de un artista como de un productor general? ¿En qué momento? ¿Quién me puede decir? ¿Están acá? ¿Sí están acá? ¿En qué momento empezará la producción? Si habláramos de que estoy trabajando con una banda, listo, ya todo está dispuesto, vamos a producir. ¿En qué momento? Desde que se firma el contrato, dices tú, esa sería la preproducción, la producción. Uh-huh. ¿Sí? Ok. Ok, yo podría decirte que cuando se firma el contrato estamos en pre. No hemos empezado la producción. ¿Saben desde qué momento empieza? Dímelo. Sí. Claro, todo eso tiene que existir. Ujú. Ok, dímelo tú. Por ahí va, por ahí va. No quiero decir que estén mal. Lo que pasa es que si nosotros colocamos bien la pauta del antes, el durante y después, el durante, ya cuando voy a entrar, incluso, mire lo que voy a decir, empieza desde antes de que usted salga de la casa. Le voy a poner una anécdota fácil. Estamos en una producción, estoy en una gira y salen dos personas, dos pollitos que se quedaron y tienen que llegar al lugar, otro país. Y salen los pollitos y llegan al aeropuerto.
y no sé qué le pasó a uno de esos. ¿Y saben qué hizo? Llegó y metió el pasaporte en la maleta. La maleta se fue por la cinta. Adiós, maleta. Y el tipo se fue a tomarse un algo. Cuando anuncian, dicen, "No, ya es la hora". Y cuando van a entrar, el tipo no encuentra el pasaporte. Se vio el pasaporte y el pasaporte y el pasaporte. Ese pasaporte generó un problema muy grande en la producción. ¿Por qué? Porque esos dos personajes, de esos dos, uno no llegó. ¿Saben lo que significó que una persona de esas no llegara al lugar donde dé la presentación? Que tocara contratar a 3 personas en ese país y todo lo que se gastó en transportes, en viáticos, etcétera, etcétera, para esos 3 músicos fueron más de $2.500. La pregunta es, ¿y quién paga eso? ¿Quién dice, no, pues todo bien? Este man cometió un pequeño error y es que el problema era que no era la primera vez que lo cometía. Era como la tercera. Casi lo deja un avión porque se le olvidó el pasaporte. ¿Sí ven? Entonces a veces pensamos que es, listo, ya estamos para arrancar. ¡Tum! Si yo lo hablo desde aquí, desde esta figura, ¿en qué momento empieza la producción? Cuando empiezan a salir todos los equipos de las bodegas. Desde ahí empieza. Ejemplo, hace un tiempo yo estuve en un concierto en el Amazonas. ¿Saben lo que significa conseguir algo por allá? ¿Y usted qué le va a decir a un indio de esos, sin desmeritar, aclaro, y sin decirles algo feo, simplemente es en broma? Tú me puedes prestar un plug, un cuarto, porque me falta uno. Y el tipo le va a prestar una flecha. Algo así. Es difícil. Entonces, el momento donde empieza a salir todo de las bodegas, ahí es donde yo debo tener en cuenta el momento donde empieza la producción. Porque todo lo que ustedes han dicho, digámoslo así directamente, está en el antes. Licitaciones, antes, porque para que haya un espectáculo necesito licitar. Eso está perfecto. Cuando tú dices, no, ya firmamos el contrato, ahí hasta ahora estamos empezando todo el perequenegue. Firmamos el contrato, ok, Metallica. Todo lo que necesita Metallica para poderse estar allá arriba. Los permisos, la publicidad, si ven todo lo antes. Y el momento donde ya dicen, listo, necesito estas 4 o 5 tractomulas que se vayan para allí el Simón Bolívar, con los techos, con las tarimas, con el sistema. Ahí es donde empieza la producción. Y si yo me vengo a mirar por aquí, por este lado, mi producción empieza cuando yo voy a salir de la casa. Cuando usted tiene las maletas, cuando usted dice, no, todo bien, no se me quedó nada, podemos irnos. ¿Sí ven? Por eso cuando yo ponía, por ejemplo, cuando estaba trabajando con esta última banda, yo ponía unos espacios a veces muy largos. Es decir, 3 horas antes del aeropuerto, pero yo le decía, llégueme 40 minutos antes. Pero es que ¿cómo así? Son 3 horas 40 y entonces no puedo dormir. Le dije, pues yo tampoco he dormido, pero lo necesito. Pues 40 minutos antes no hay nada que hacer. Y miren lo curioso, a veces necesitaba la gente 40 minutos, es decir, 3 horas 40 y la gente llegaba 2 horas y media o 2 horas antes de un vuelo internacional. ¿Qué genera eso? Una cantidad de problemas. Porque si hablamos de la parte económica, ay, es que yo no alcancé a mirar lo que me decía la aerolínea y yo creo que vengo bien. Y ese vengo bien es, usted tiene como no sé cuántos kilos de sobrepeso, tiene que pagarlos. ¿Quién paga eso? ¿Sí ven? Y ahí es donde está el tema económico de cuando usted va a viajar. Es importante que usted tenga una plata para solventar esos problemas. Pues gracias a Dios he dado con unas bandas pues que me han dicho, pues Hammer, usted lleva $2.000 o $3.000 para que solucione problemas y una tarjeta de crédito. Bueno, ya por ahí todo bien. Y aún así me ha tocado poner de mi dinero para solventar problemas, porque no tengo cómo utilizar una tarjeta de crédito. Entonces, si ven lo que pasa cuando estamos hablando del durante, todo lo que pasa en el hacer, vamos todos a hacer, ok. Salen camiones, llegan al lugar y se encuentran con, no sé, una época de lluvia terrible. Todo se retrasa, tiempos y demás. ¿Ok? Analicemos todo lo que tenga que ver con ensayos. Hay una anécdota muy chévere de un video que a mí siempre me gustó ver, lo vi muchas veces, y es un documental de Michael Jackson. Me encantó.
Y yo decía, oiga, estos tipos son muy buenos, muy pilos, ¿no? Aparte de que saben para qué es el billete, ¿no? Y cuando los tipos querían presentar, o el tipo quería presentar un show de verdad, hacía unos ejercicios o unos ensayos en el lugar antes de la presentación. Y se paseaba y caminaba y ya sabía por dónde tenía que subir y bajar. Aquí nunca se hace eso. O ustedes lo han visto. Todo el mundo llega, listo, prueba de sonido, pégale al bombo. ¿Ya? De resto no. Nunca se hace o es muy, digámoslo así, poco visto que se hagan, digamos, como visitas de avanzada. Eso no pasa. ¿Pero por qué no lo hacemos? Ah, es que como yo ya conozco, y si pasó algo, y si cambió algo, ¿qué pasa? Y siempre es, ¿pero quién me va a pagar esas visitas de avanzada? Ahí es donde está el detalle, porque yo le puedo decir, si usted quiere tener mínimos problemas, muchas veces esas visitas de avanzada corren de su bolsillo, pero es mejor, porque yo puedo gastarme 200 o 300 mil pesos. Hay personas que dicen, pero yo ¿cómo voy a gastar de mi plata? Y yo prefiero más tranquilidad, porque si yo me voy a un lugar a hacer una visita de avanzada y veo los problemas que pueden llegar a haber, pues los voy a solucionar con tiempo. No me interesa gastar esa plata, pero quiero tranquilidad. Eso es mi pensamiento. Entonces, si usted es de esas personas, de pronto que dice, no, yo que voy a ir por allá. Me mandaron un video y con eso estoy. Bueno, está bien, es válido, es su manera de trabajo. Pero seguramente después se va a estresar un poquito más, ¿cierto? Todo lo que tenga que ver con... Uy, huepucha. Aquí hay 3 cosas. Bueno, la última, creo que ya la habíamos hablado. Pero el tema de la alimentación es una cosa compleja. Porque a veces ni siquiera le preguntamos a ese artista si es vegetariano o vegano. Y ahí hay un problema complejo. Porque creo que de los presentes, dígame quién no se pone de mal genio cuando tiene hambre. Creo que todos nos ponemos de mal genio cuando tenemos hambre. Y no hay nada más complejo que llegar a un lugar, estar preguntando a una banda, por ejemplo, y estar preguntando que quién es vegetariano o si puede comer carne y nadie dice nada, y después tú le sales con unas hamburguesas y te las van a tirar en la cabeza, porque eso pasa. Otra anécdota real. Me voy a un lugar y yo no sabía que no podía tomar agua de la llave. Miren el problema en el que me metí. Y me empecé a tomar agua de la llave, todo bien. Y cuando ya teníamos que irnos para el lugar, pues lastimosamente, no hay que decirlo de otras palabras, pues me la pasé cagándola en el lugar y no pude ir a la presentación porque tenía un problema en el estómago terrible. Y son cosas que a la gente que le iba a importar eso. Simplemente va y la pasa bien, ¿ok? Con unos drinks pasan. Toda la parte de seguridad. ¿De casualidad alguna vez se han subido en el escenario y se han gastado el tiempo de saber cómo está armado de pronto? ¿Han levantado los faldones? ¿Se han fijado cómo están las sobretarimas arriba? ¿Tienen ruedas? ¿No tienen ruedas? ¿Tienen seguros? ¿Qué tipos de seguros son? Porque eso es una cosa importantísima. ¿Será que todo el sistema de scaffold está aterrizado a tierra? Porque es que esta vaina es un lugar donde llueve como un berraco y si cae un rayo, ¿qué va a pasar? ¿Será que las medidas de seguridad por ahí pueden valer un poquito? Claro, todos esos temas hay que tenerlos presentes. Y hay unas normas básicas, ¿no? Y es, ¿cuál es la altura máxima donde yo me puedo subir y no necesito ningún tipo de arnés? Por ejemplo, si no estoy mal y no ha cambiado la norma, creo que es 1,50. ¿Cierto que sí? No ha cambiado, ok. Y pues eso tiene 1,20 casi, o sea que todo bien. Pero hay unos escenarios que son muchísimo más altos que eso. ¿Y ahí qué? ¿Y qué pasa con las cargas suspendidas? No sé si se dieron cuenta hace como unos 2 años, creo, unos chicos bailando en un escenario y ¡pum!, se cayó una pantalla y pues un tipo duró allá en coma no sé cuánto tiempo. Y entonces, ¿qué pasa con esas cosas? ¿Cuál es el nivel de seguridad que usted va a tener arriba del escenario? Pero simplemente nos subimos y a veces la verdad ni siquiera nos interesa nada de eso, sino vamos, ¿qué tal, señor de la consola? No sé qué es que necesito, no sé, y a veces no nos interesa nada más porque no estamos pendientes de esas cosas. Yo sí estoy pendiente de eso porque llevo un montón de tiempo, cuento algo de mí,
llevo un montón de tiempo, más o menos desde los 14 años trabajando con esto. Y he pasado por el tema eléctrico, por sonido, por iluminación, por pantallas, por matarme tiempo levantando esos puentes y colocando estructuras y desarmando y armando. Entonces comprendo un poquito de cada cosa que se ve en el escenario. Entonces hay personas que la verdad ni les importa. Yo sí miro eso. Lo primero que hago cuando me subo a un escenario es levantar los faldones de las sobretarimas para ver qué tipo de estructura hay. Y me he encontrado incluso cosas con gaffer gris, ¿cierto? O negra. Dicen, no, es que se aguanta más que la gris. Y entonces todo está perfecto. Y entonces uno se toca la cabeza y uno dice, pero ¿cómo es posible que pongas eso así? Me dice, pero si no va a pasar nada, todo va a estar bien. Y le digo, no va a estar bien porque hay una persona que viene con mi producción y tiene unos tacones así de grandes y son puntilla. ¿Cómo vas a decir que eso está bien? ¿Sí ven? Entonces, pero hay otro detalle. No es decir, porque tengo un concepto de no es decir, no me monto, solucione. A mí eso no me gusta, porque no es lo que he aprendido en el tiempo. Es vamos a solucionar, vamos a darle una solución a este problema y aquí estoy para lo que ustedes necesiten. Esa es mi manera de pensar. Hay personas que los he visto que dicen, pues yo no me monto y se bajan. Mire a ver usted qué hace. Estoy cansado, llevo viaje, etcétera, etcétera. Pero yo no lo hago así en toda la producción, en ningún momento. ¿Hay un problema en la consola? Vamos a mirar qué es. Hay un problema con los protocolos. ¿Qué protocolo trabajan? Pues vamos todos a trabajar con esos protocolos para que esto funcione. Entonces paso de ser digámoslo así, un productor principal a ser un operador. No hay problema. Yo necesito es que todos los que trabajan en esa producción pues lo hagan bien. Y no hay nada peor es que usted le diga a alguien así y se dé la vuelta y la persona a veces ni siquiera piensa, porque a veces le da más miedo que todo salga mal a solucionar. O sea que una invitación pues muy buena para todas las personas que son de esa manera. Su solución y chao. No lo hagamos así, porque seguramente la persona que le dice no me monto es una persona que es muy sagaz, muy inteligente, tiene la solución y puede ser la estrella. Entonces, sea usted la estrella y colabore en esos casos. Es mejor, ¿ok? Y toda la parte de documentación, no se les olvide el último documento que hay, ¿ok? Muy bien. Ahora, ¿qué pasa con el tema de la producción? La postproducción. Pregunta, ¿haremos postproducción nosotros en los espectáculos o en los eventos que tenemos? ¿De verdad la hacemos? Cada uno sabrá si lo hace o no lo hace. ¿O será que yo simplemente me bajo del escenario y digo, uy, me fue bien, uy, me fue mal, todo bien, otro día será mejor? ¿O será que de verdad decimos, mira, la verdad, esos parches suenan terrible, no están bien? La batería cambiémosla, los amplificadores no eran los que pedíamos, no volvamos a pedirlos porque, importante. Y yo sé que aquí más de uno en su cabeza me va a arriar esa que todos sabemos, pero no hay problema y es en la mayor parte de los casos, pues ponemos a las personas como que son indispensables y porque son amigos nuestros. Y no, es que el tipo, mira, tiene 12 hijos, entonces no puede salir de esta producción, qué lástima. La verdad no es tan así, hay que ser un poco fuertes y duros frente a esas cosas. Es mejor ser directos, es decir, corregir en privado y felicitar en público. Ojo que no lo estás haciendo bien y no puede volver a pasar. Pero somos amigos, vamos a tomarnos una cerveza otro día. Pero esto no puede pasar. Lo aprendí de un productor que era de Japón. Y el tipo me metió eso en la cabeza. Vamos a solucionar, yo te ayudo a solucionar y después conversamos qué pasó. Pero si veo que vuelves y cometes el error 2 veces, todo bien. La tercera, ni te desgastes diciéndome lo que pasó, porque no vas a tener esta producción. Y debe ser así. Pero a veces nosotros nos dejamos llevar por no, pero es que son amigos. 3 novias, 5 hijos. Venga, deberíamos de darle la mano para que siga viajando y se siga copeteando y todo eso. ¿Cierto? Porque eso pasa. Entonces hay que ser un poco más duros y decirle a la gente, cometiste este y este error. Y cuando usted tiene un conocimiento muy amplio, usted sabe cuando la persona comete el error.
Y cuando usted sabe que la persona comete un error en cualquier parte técnica y usted le dice a esa persona, miren, se lo puedo asegurar que le puede decir 20.000 cosas, pero usted sabe que esa persona cometió el error. No hay nada que hacer. Y hay errores terribles, terribles. Un ejemplo, que un sistema tenga dos maneras de configuración, una consola, un modo configuración y un modo show. Y que esa persona trabaje en modo configuración y que haga algún movimiento en la consola y ¡pum!, el sistema llega y se mutea 1, 2, 3, 4, 5 segundos y ¡pum!, vuelve otra vez. Dice, no sé qué pasó. No, yo sí sé qué pasó. Cuando usted conoce los sistemas, sabe qué pasa. Y no hay opción ninguna de que alguien le diga que usted no tiene la razón, porque usted conoce ese sistema. Cuando usted está trabajando de la parte de como manager, productor de una banda, a mí me gusta meterme en lo que no me interesa. A mí me gusta subirme al escenario y me gusta colocarme una vaina que se llama un cue. O sea que es un elemento inalámbrico y yo estoy ahí parado. Si necesitan algo, pues yo les ayudo a solucionar. No es mi función, pero yo me quedo ahí y estoy escuchando. Y por ella escucho más bajo a la batería. Voy al cue, escucho la batería. Ahí está bien y yo escucho. Ahí no hay nada. No le ha subido. ¿Qué pasó? ¿Por qué no suena? Y estoy evaluando al ingeniero de mezcla del escenario. ¿Sí ven? O sea, hay herramientas que uno tiene cuando usted conoce los sistemas. Por eso es importante que no solo en la parte de producción de eventos o producción de espectáculos debería usted agarrar mucha información y ver cómo soluciona, porque en realidad lo que hacemos es solucionar, sino métase en esos espacios, sepa de iluminación, sepa de sonido, sepa de radiofrecuencia, cómo se mueve un sistema de radiofrecuencia, por qué será que suenan esos sonidos tan feos. Porque hay muchos productores que son muy buenos haciendo cosas, pero en la parte técnica son terribles. Y lo único que hacen es, tú no sirves. ¿Pero por qué? Entonces, toda la cantidad de cosas que a veces no sabemos y que a veces pagamos. Ojo a esto, nosotros pagamos para que esas cosas las hagan. Pero estamos pagando a la final, ¿por qué? Si ni siquiera sabemos cuál es el alcance de esa tarea. Porque esa es la realidad. No, es que yo pagué para que me hagan un diseño de iluminación. ¿Y qué debería entregarte el iluminador? Si pagaste por eso. ¿Qué debería entregarte? Un guión de iluminación, canción por canción, pie por pie, donde está la cantidad de color, la cantidad de luminarias, qué hace cada cosa. Ese es uno. Y el segundo, planos de corte, distribución de luminarias, planos de planta. Eso es la otra. Y un 3D. Eso es lo mínimo. Y entonces el tema del video es igual. Y entonces, ¿quién lo va a correr? Bueno, eso debería solucionarlo el tema del video, pero usted debería saberlo, pues cómo lo corren. Y entonces en todo el tema del sonido, bueno, ¿cuál es el input list? ¿Y cuáles son los micrófonos? Básico, para que no, pues solucione. Luego usted no es el de sonido y solucione. Entonces es importante que los productores que trabajemos aquí o que trabajemos aquí, pues sepamos de algo. ¿Cuánto cuesta, por las dudas, cuánto cuesta alquilar un sistema de estos? Con 2 o 4 subbajos, con una consola. ¿Cuánto vale? Porque aún así hay lugares fijos que me preguntan, oiga, ¿esto vale 30 millones? Y uno dice, ¿qué? ¿En serio le cobraron eso? ¿Pero qué es que está en oro? ¿Qué? ¿Por qué vale tanto? No, es que ni siquiera hay estructura. Entonces uno se pone a analizar y uno dice, oiga, pero ¿tanto? Entonces en el mundo hay muchos vivos. Pero cuando usted conoce esto, pues lo tiene en cuenta. Cuando estamos hablando de la postproducción, todo el tema del desmontaje, cuando hablo del desmontaje, no solo significa desmontar todo lo que usted ve acá. No es bajar y decir chao, no. Cuando se habla de desmontaje en la postproducción, es decir, ¿a alguien le debo? ¿A alguien le quedé debiendo algo? ¿Será que hay algún tipo de contrato que me dice, si yo lo veo por aquí, será que hay un contrato que me dice que después de que usted se baje del escenario hay un movimiento de temas audiovisuales donde sus imágenes de los artistas se van a mover por allá y eso está en el contrato y usted dijo que sí? Y si está por acá en el desmontaje, ¿será que hay cláusulas? ¿Será que yo tengo que entregar ¿cómo se llama este lugar allá grandote, el parque, lo tengo que entregar limpio? ¿Será que si es un campo de fútbol, cómo debo entregar la cancha? ¿Y será que si, digámoslo así, hay unos tapetes
que están diseñados para no dañar la grama, y entonces yo hice uso indebido de esas cosas y dañé la grama, entonces ¿cuáles son las consecuencias que me va a traer eso? Y eso está en un contrato, pues allá todo es un desmontaje. Es yo decir, no le debo nada a nadie, entregué todo y ya, no debo nada. Eso es desmontar un show. Pero la mayoría de personas se baja y dice, sí, todo salió bien, ya. Y después, oiga, págueme. Usted me debe el alquiler de los in-ears. ¿Y los micrófonos qué pasó? No, todo bien, todo bien. Espera que me paguen. Y al tipo le pagaron hace rato. Porque hasta para saber cobrar hay que saberlo. ¿Okay? Cierres administrativos va directamente a esto, lo que son evaluaciones y devoluciones. Devoluciones y cierres de producción significa eso. Significa de que no tengo que le debo nada a nadie. En nada, ni un centavo. Qué bonito es poder hacer ese tipo de cosas. Cuando hablaba de saber cobrar, hay maneras. Usted puede cobrar un 100%. Dice, no, yo le cobro el 100%. Le cobro todo antes de. O le cobro 50-50. O le puedo cobrar 30-30-40. Fíjense en una anécdota. Hace un tiempo largo trabajé con el elenco de Sábados Felices. Y en ese elenco había un tipo que el tipo decía, si no me pagan no me subo al escenario. Era el único. Entonces, no, pero venga, hagámosle porque vamos a trabajar. Y esa anécdota fue que el tipo decía, yo no me subo si no me pagan. Le pagan al tipo, el tipo tiene su dinero, se sube a actuar y roban la taquilla. O sea, yo a veces me pongo a analizar y yo digo, ¿a lo bien? El tipo decía, se los dije. Eso es real. Entonces, hasta para saber cobrar uno debería de pensar. Otra cosa, cuando yo llevo bandas a algún lugar, a mí no me gusta cobrar ese 50 y 50. A mí me gusta cobrar 30-30-40. ¿Por qué? Porque me di cuenta en un momento donde, no, venga, todo bien, 2 o 3 cancioncitas más, mire que esto está como chévere, está prendido. Está todo bien, voy a hablar con la banda, le dice, muchachos, todo bien, no sé qué. Y esas 2 o 3 cancioncitas más se puede alargar tanto que si yo tengo una presentación en otro lugar, pues se me puede cruzar todo por el tema económico. Y a veces, digamos como de las 6 veces que me pasó eso, 2 veces me pagaron lo que era. O sea que se extendió todo tanto que yo ya había cobrado 50-50, es decir, me dieron 50 antes, pues obviamente para toda la parte del grupo, y cuando ya se iban a subir, ya decimos, listo, ya tenemos el otro 50. Y 2 veces fue con momentos muy complejos, muy pesados, donde nos metimos en un lugar que no nos deberíamos de haber metido. Esa es otra cosa. Tengan cuidado con esos lugares donde ustedes van. Porque dicen, ¿cuánto están pagando? Vamos. Y cuando usted llega a ese lugar, usted dice, ay, Virgen Santísima. Y usted todo el día la pasa mal. En realidad la pasa mal. Y más cuando se le acerca un tipo así con una cara de piedra pómez y le dice, ¿media hora más? Y uno le dice, sí, claro. 3 si quiere le doy. Para poder uno salir de ese momento. Entonces sí me voy a entender. A veces nos dejamos guiar por ese tema de, no, todo bien. Usted necesita el 100%, se lo pago ya si quiere. No, todo bien. 30-30-40 para ciertas ocasiones. ¿Sí ven? Y ojalá que eso quede escrito. Ojalá. Lo que pasa es que con esas personas que ya me imagino que saben de qué estoy hablando, pues no es bueno. ¿Qué contrato ni qué nada? ¿Cuánto es que necesita? Chin, 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 hágale. Y usted dice, uy, qué bonito. Y cuando usted llega al lugar, usted dice, ¿en qué me metí? Ahí es donde está el problema. Tengan en cuenta eso. ¿Ok? Bueno. ¿Estamos bien de tiempo? Estamos perfectos de tiempo. Nos ha rendido el tiempo. Fíjense que si yo hago un mapa conceptual muy rápido de un tema técnico, miren la cantidad de cosas que yo debo analizar. Toda la parte estructural, pues hay algo que se llama, digamos como algo, un arte, yo le llamo un arte a esto, y es el tema del rigging y los rigger. Esos manes que están por allá arriba colocando toda esa cantidad de aparatejos y todo lo que cuelga y todo cómo se suben los equipos y demás, la verdad eso es un arte. Hace poquito vi un video que Gloria Trevi tenía, no sé si era en México, tenía un show y los tipos hicieron un mal cálculo de esas estructuras y todo el sistema se fue al piso.
Ahí es donde está el problema, porque usted dice, bueno, todo bien, ya se desarma todo y todo bien no, todo bien es que significa que si usted vendió 30.000 entradas, pues usted tiene que mirar cómo carajos devuelve esa plata o cómo hace para solucionar esos problemas. Entonces, esto es un arte, no es un porque sí, ¿ok? Siempre hay que tener presente de que esos temas donde están los escenarios, las tarimas, los techos y demás, pues siempre en lo posible esas personas que hacen esos diseños van a cobrar. Entonces, si es una persona que cobra, pues no escatime, porque en esto, la cantidad de desgracias que ha habido a nivel mundial son muy bravas, terribles, y a veces ni siquiera sabemos dónde estamos. Lugares, no sabemos en qué lugar estamos. Y como no lo sabemos, entonces nos metemos ahí simplemente y no sabemos si de pronto es un lugar abierto, es un lugar cerrado, o es un lugar medio, o cuáles son las condiciones del espacio, etcétera. Hace un tiempo largo en Brasil se murió un DJ y yo podía enumerar muchos espacios donde el escenario se ha caído en total. Entonces tengan presente ese tema, ¿ok? Miren que el tema eléctrico también es importante, pues la electricidad trabaja con técnicos y pues lo que más se utiliza ahí son generadores. O sea que aquí también a veces hay unos problemas complejos. ¿En qué sentido? En que a veces se mira la parte técnica y dicen, pues esta persona, este show requiere de 2 generadores. No, eso con 30 kVA va a funcionar perfecto. Y cuando usted llega al lugar, pone esos 2 generadores a trabajar y está que se muere uno o los dos. Y eso pasa porque a veces no se calcula la pérdida que tiene el equipo. ¿De qué estoy hablando? De los generadores eléctricos que se utilizan en los shows en vivo. Entonces no los analizan, no se ponen a analizar pues qué es lo que tengo que alquilar y los valores a veces los sobredimensionan. Es decir, dice, no, pero yo ¿por qué tengo que alquilar eso tan grande? Con este puede funcionar y usted no se da cuenta del problema que está creando y es así de grande. Espero que no sea uno de esos, ¿ok? Todo lo que tenga que ver, miren, la parte de abajo me habla de todas las opciones o todos los equipos que yo debo trabajar arriba del escenario. Como productor, a mí me gusta que una persona cuando pone el sistema eléctrico me muestre cuál es la medición de todo el equipo, de todo el sistema. Yo le digo, por favor, muéstrame aquí en el distribuidor principal cuánto te está llegando. Y escojo puntos al azar, porque a veces hay muchos y le digo, por favor, mide acá en estos puntos donde yo te estoy diciendo. Y si todo está bien, le digo, perfecto, no hay problema. Esa es la primera medición. Y la segunda medición es, vamos a jugar con toda la carga encendida. Prendan todo. Necesito 5 minutos. Prenden todo. Por favor, mide acá y mide acá. Y ojo al detalle, eso es una cosa técnica y es, no se mide voltaje, sino se mide consumo en amperios. Ahí es donde yo voy a decir, ese equipo no va a aguantar, debes traer otro. Y te lo estoy diciendo antes de que pase. Porque cuando usted trabaja mucho con estos equipos, usted ya sabe cuánto puede consumir un sistema. Esto es pasivo, pero por allá abajo hay un equipo que genera un consumo. Y allá hay otros equipos que generan un consumo, etcétera, etcétera. Entonces, en ese caso yo digo 2 mediciones. En el antes para saber que yo puedo conectar todo bien y en el después vamos a aprender todo. Y pues y a veces es una cosa auditiva, no es que usted necesite ser pues el mago de Oz para saber esta parte técnica. Usted va a escuchar una planta o un generador y cuando ya se está cansando, que usted dice algo va a pasar, él sube y baja, ¿no? Como es un motor que da cierta cantidad de vueltas por minuto, uno dice algo va a pasar allá adentro. Entonces, pues usted ya puede decirle sin problema, pues esto no sirve. Entonces tengan presente eso. Y a veces es el tema económico, ¿ok? Tengan presente que esa parte del 220 es una cosa importante, ¿no? Aquí trabajamos 110 voltios por las dudas, pero cuando usted conecta un equipo al 220 puede ocasionar un problema terrible. Y tan terrible es, no voy a decir a dónde pasó, pues casi queman un auditorio. Una persona que no sabía y dijo, pues acá se puede y ¡tac! Y empezó un olor a quemado, Yo estaba ahí y empecé a tratar de saber dónde venía el olor a quemado. Y fue como tan complejo que lo que hice fue ir a bajar todos los breakers. Dije, ¿qué pasó? No, un segundo. Vamos a mirar dónde está el problema. Cuando encontramos el problema, era un ventilador
que le habían puesto a un baterista, que ese ventilador estaba derritiéndose y estaba pegado a todo el tema acústico del lugar. Miren el problema que se estaba creando ahí y olía terriblemente a quemado. Menos mal que no se hizo fuego, si no hubiera sido un problema. ¿Okay? Entonces toda esa parte importante. ¿Qué pasa con el tema del sonido? Pucha, es que el sonido es una cosa de locos y el sonido es una cosa que hay personas que no le dan la importancia suficiente. Hago un paréntesis. Eso pasa con la iluminación en los bares o en las discotecas. Qué gente pachicha. Uy, alto. ¿Hay alguien acá que sea dueño de alguna discoteca? Espero que no. Uy, allá hay uno. Con razón me está mirando con cara de sí. ¿Cierto? Pero ¿por qué son así? Hay que ponerle buen sonido y buena iluminación a las cosas para que la gente ya salte y vayan y beban. Jack Daniel va bien, ¿no? Entonces, cuando se está hablando del sonido, hay maneras de llevar un sonido, hay software de predicción acústica donde te dice si es necesario colocar un sistema array o si es necesario que el sistema esté estacado encima del escenario o abajo, no sé. Entonces hay maneras. Entonces, si hay maneras, ¿por qué no hacemos uso de esas herramientas? La mayoría de fabricantes tienen esos elementos de predicción. Y cuando se habla de predicción, un sistema de estos array, ¿para qué se diseñó? Para dos cosas, para que vaya más lejos y para que tenga cobertura. Cuando se habla de cobertura significa que pues toda la audiencia escuche como debe ser. Y cuando el lugar es muy grande o el escenario tiene una boca muy amplia, pues aparecen los llamados front, para que usted lo escuche. Entonces, si hay esas herramientas, usted como productor, ¿por qué no hace uso de esas herramientas? No le estoy diciendo que vaya y diseñe, no, le estoy diciendo es cuando haya alguien que le vaya a hacer o le vaya a entregar un diseño de sonido, tómese el tiempo de mirar esas herramientas. Fotografías con predicciones acústicas donde me dicen si la cantidad de información a cierto tiempo, a cierta distancia, tiempo igual, cierta distancia es correcta. Y no voy a tener gente a 20, 30 metros quejándose porque no suena nada. Y usted me está vendiendo un sistema que va a llegar hasta allá tan lejos, pero en realidad no lo va a hacer. ¿Cómo puedo solucionar eso? Viendo una predicción acústica. ¿Qué puede hacer usted? Exigir una predicción acústica. ¿Me hago entender? Entonces voy a hacer el evento de X. Necesito saber qué sonido necesito para acá. ¿Me puedes hacer una predicción acústica? Sí. ¿Me puedes decir qué sistema me estás colocando en esa predicción acústica para yo saber si aquí es funcional 4 altavoces o no? ¿Dónde va a ser el show? Volvemos al mismo elemento de antes. Afuera, regional, local. Y si me voy para la costa, temas básicos. ¿Cuál es la velocidad del sonido? ¿Y qué pasa si yo aumento la temperatura? Cosas básicas. ¿Sí ven? Y a veces, sí, ¿cuántas cajas son? 8. Muy bien, me sirven. Así de fácil. Sí, aquí está, mírenlo, me está diciendo que son tales sistemas. Uy, ese sistema es bueno. Lo he visto, lo he compartido, lo he utilizado, pero a veces no se toman el tiempo de pedir esas predicciones. Si hay una persona que esté, digámoslo así, entrenada, que sepa lo que está haciendo, pues te va a entregar una predicción. Es más fácil. Y no te vas a matar tanto tiempo sabiendo, en este caso, si lo que te están mostrando está bien. Hoy incluso se trabajan con protocolos. Cuando se habla de protocolos, significa mayor cantidad de equipos, más dinero. Pero los protocolos nos ayudan o nos generan un sonido diferente. O hay opciones que me dicen que incluso el show se puede grabar en tiempo real. Con esos protocolos me dan una ayuda para si usted quiere dejar, digamos, un registro. Protocolos. Veámoslo por el otro lado. Iluminación. La cantidad de cosas en iluminación infinitas. Yo creo que hoy debemos de pensar una cosa y es, ¿qué pasa si quitamos la iluminación y el video de cualquier show? ¿Qué pasa? Quitemos la iluminación. Dímelo. ¿Cierto que sí? No pasaría nada. Seguramente la gente no haría y no hay una luz aquí al frente, unos blinder que le estén haciendo pues no estaría. Simplemente podría decir que sería un festival como Woodstock.
los que saben de pronto de historia por ahí hace tanto tiempo, en la década de los 70, Woodstock, un montón de altavoces ahí y todo el mundo llegaba como hippies allá con su tales, entonces todo el mundo feliz y veían luces y todo decía todo bien. Algo así sería, porque en realidad sería algo así. Entonces, la necesidad del tema de iluminación y video, el diseño de estos equipos y elementos, lo mismo, si usted pone a alguien que le haga un diseño de iluminación de ese espectáculo, ¿qué le debería entregar esa persona? Entonces le debería entregar la configuración y diseños en 3D, donde le diga, mire cómo se ve. Una belleza eso, en el tema de la iluminación. Pero a veces los productores sí, no les importa esto. Dicen, sí, todo bien, lo que tú creas está conveniente, está perfecto. Pero cuando ven ahí la cantidad de costos, ahí es cuando se asustan. ¿Ok? Ok. Uy, el tema del video es importante. ¿Vea? Vieron que, hablando de video y seguridad, fue este año, no me acuerdo si fue creo que fue este año, o el año pasado, algo así, en el centro comercial, no le echemos aceite al centro comercial, en un centro comercial se cayó una pantalla, había unos tipos bailando, chicos allá, y ¡pum!, se cayó la pantalla. Los montajes son importantísimos, la seguridad es importante. Cuando usted vaya con una banda, o sea jefe por allá arriba, de los de más arriba, tómese el tiempo de mirar cómo están instalando eso. Porque si usted no se pone a analizar, después es cuando vienen los lamentos, desde partes monetarias o penales. Entonces, analice esa situación, ¿ok? Por eso el tema del video es importante. Hay una norma internacional que dice que no se debe trabajar debajo de cargas suspendidas. Y eso es una norma internacional. Significa que yo no debería de pararme aquí a dictar el taller, porque esa norma me está diciendo, pues cabezón, y si se cae esa vaina, ¿qué pasa? ¿Sí me hago entender? Y de ahí hay un montón de cosas de seguridad, ya que me acordé, porque incluso allá arriba, esto naranja que se llama una diferencial, está agarrado de algo que se llama una slinga rotativa. Y esas slingas, la verdad, las empresas ni las cambian. Y eso tiene un tiempo y eso tiene unas fechas donde pues va a durar como el pan. Después de esa fecha se te va a poner negro ese pan. Entonces miren la cantidad de cosas que deberíamos de conocer en el tema técnico. No solo en vamos a sacar permisos y vamos a crear una manera de vender y que todo el mundo conozca. No, porque a veces el billete se va en estas cosas y usted no se da cuenta. Pero entre una plata y otra, el marrano se va haciendo más grande. Entonces tenga presente que saber de estas cosas, créame que le va a ahorrar tiempo y le va a ahorrar, ¿qué otra cosa? Problemas. Eso sí nos toca solucionar harto. Y cuando usted esté como productor general metido en un problema, ¿saben qué le van a decir? Él me dijo que sí. El sistema en el piso, él me dijo que estaba bien. Y las predicciones acústicas, él no las vio. Pero es que los pesos de ese sistema, ese puente no lo soportaba. Él me dijo que todo bien. ¿Sí ven? Ahí es donde está el detalle. Y la última, ya para terminar y no molestarlos más, pues tenga en cuenta el tema de los parafiscales. Cuando usted trabaje con una persona, que esa persona tenga pues lo que necesita, una ARL y un seguro médico, y debería de conocerlo. ¿Usted dónde está? ¿Y usted también? ¿Y dónde? ¿Y dónde te atienden? ¿Y dónde? ¿Y dónde? ¿Y dónde? ¿Y dónde? Perdón, lo señalo. Eso es una buena misión, porque significa que usted es un productor que de verdad le importa a la gente. Entonces, cuando usted de esa manera, que sabe y comparte para que en algún momento de emergencia usted pueda solucionar, miren que hay una cantidad de cosas que deberíamos de saber, pero a veces siendo productores como que la verdad no nos interesa, ¿ok? Ahora, viendo todo lo que hablamos, ¿cuáles son las cualidades que debería tener un productor? Bien sea acá, en esta posición general, que está creando algún tipo de rock al parque, por ejemplo, y que está trabajando con una banda. Si ve que son muy similares, prácticamente iguales. Entonces la pregunta es, ¿cuáles son esas cualidades para ustedes? ¿Ok? Ahora,
para terminar, si van a viajar, compren unos seguros. La verdad, no son tan costosos. Si usted va a hacer cambio en dólares, recomendaciones. Si usted hace cambio en dólares, en esas casas de cambio le van a decir, le vendo un seguro. Si pasa algo, o el seguro le cubre cierta cantidad de cosas. ¿Y cuánto vale ese seguro? ¿200, 300 mil pesos? 25 mil, 20 mil, 18 mil. Eso vale. Y usted se asegura que si usted se va, no pasa nada. ¿Por qué la recomendación lo hago? Porque a mí me pasó una vez, pero yo tenía un seguro de esos. Y me dijeron, llame a esta línea y va a dar ciertos datos y en tal lugar va a poder reclamar un dinero para que se pueda devolver. ¿Saben dónde resultaron mis documentos? Metidos dentro de un rack. Y si me pregunta por qué hace rato que no trabajo afuera, prefiero dictar clase. Porque me he dado cuenta que hay mucha gente que no es tan buena onda. Entonces, recomendación, no sea mala onda. ¿Ok? ¿Preguntas de pronto que tengan? Este tema es muy largo, muy extenso. Entonces tratamos como que dar como lo posible, ¿no? Gracias a la escuela porque genera estos espacios de conversatorio, de que podamos aprender algo nuevo. Puede ser que aquí hay unos tipos muy próceres o unas chicas muy buenas en este tema de la producción, pero siempre es bueno ver unos puntos de vista. ¿Preguntas de pronto que tengan? ¿De pronto? ¿Tú? Dímelo. Sí. Aquí hay un detalle y es cuánto debo invertir, no, es en qué momento debo invertirla. Porque hay muchas, digamos, productoras que les gusta invertir fuerte. ¿Y en dónde? ¿Y cuánto tiempo de anterioridad? ¿Por qué? Se generan campañas de expectativa, puede ser, para que después cuando usted tenga que poner el billete no le toque poner tanto. Entonces, ¿en qué momento? Por eso es importante por eso es importante generar esas campañas, analizar y tomarse ese tiempo de saber, ¿voy a invertir $100,000 o voy a invertir 50,000 en los momentos que debe ser, no 50,000 de una, sino los voy sumando? Entonces invierto 5,000, invierto 10,000, voy creando expectativa y voy subiendo esa cantidad hasta llegar a 50,000, 60,000. Y la pregunta es, ¿por qué voy a invertir eso y no voy a invertir lo otro? ¿Y en dónde? ¿Por cuánto tiempo? ¿Sabes dónde aprendí eso? Cuando trabajé en radio. Hay franjas en la radio que son y valen un billete. Entonces, hay franjas donde no pasa nada. Entonces, hay un horario que se llama el horario bombillo. Ahí las pautas son baratísimas, pero son pautas que están diseñadas, hechas para la gente que escucha la radio en esos horarios. Esto de decirlo, no lo tomen a mal. Los porteros, las personas que casi no duermen, algunos policías que están en la noche como, digamos, vigilando. ¿Sí ven? Entonces es, ¿cómo la voy a invertir? ¿Por qué 100,000 y no 80,000? ¿O por qué no 20,000? ¿Me explico? ¿Y cuáles van a ser esos espacios donde yo digo, voy a hacer un show? Y ese show va a ser, supongamos, usted empezó a producir algo que, hoy estamos en noviembre, usted empezó a producir un show, si fueras a tener un show depende de la cantidad de público, ¿no? Pongámosle una cantidad de público, 10,000 personas. Un show para 10,000 personas, ya, si lo vas a trabajar desde ya, sería para presentarlo en Semana Santa. ¿Cuándo debería salir la publicidad? Finales de enero, principios de febrero. Pero puedes generar expectativa desde ya y el valor es menor, porque yo ya sé que si pasa el otro año, pues esos incrementos se van a generar. Es decir, todo sube. El IPC se echa para arriba. El salario mínimo se echa para arriba. ¿Sí ves? Otra cosa, y es, si tú vas a invertir en esa publicidad, déjala cuadrada hoy, aquí en este año, para que el incremento no te afecte. ¿Sí ves? Entonces, ¿cuánto vas a invertir? ¿Y por qué? ¿Y cuál es el beneficio que puedes hacer? Analízalo. ¿Te conviene más pagarlo el otro año o este año? Yo lo pago este año. Lo aseguro de una.
Como es un monto, si son montos grandes, ahí sí tiene que ser una cosa muy estructurada, con contrato, con fechas y la publicidad, porque hay empresas que se dedican a hacer eso, ¿no? No, yo le pongo la publicidad en radio, se la pongo en televisión, manejo redes sociales, hay un community manager que se dispone a hacer eso. ¿Ok? Déjalo en un contrato, pero págalo antes. Como el tema de la construcción, lo mismo. Voy a hacer una construcción. ¿Cuándo? En mitad de año del otro año. Lo puedes mover desde ya para que antes del 31 de diciembre garpes en lo que necesitas, pagues lo que necesitas, pero dejas todo firmado. Sí, va de una. ¿Sí ves? Hay un montón de variables que puedes utilizar para saber qué te conviene más. Yo soy muy dado al analizar el tema de económico, el por qué. Vale tanto, pero ¿por qué? Pero no soy no, déjemelo más barato. No, porque aquí en esto de los eventos hay arte, porque en realidad hay arte. Y hay personas que son muy buenas haciendo algo, pero no porque sean buenas yo puedo decir, o le voy a poner un precio a ese trabajo, ¿no? Si usted me está cobrando 300.000, tengo 100.000, a mí sí me ofende eso. Nunca hago eso. Lo que hago es negociar. Te estoy entregando 20 fechas, bájale un poquito. Eso es otra cosa. Pero ponerle un valor a ese trabajo no. Deberías de pensar qué te conviene más y en qué momento. ¿En qué momento te conviene más? Y hay que pensar cuándo va a hacer eso, ¿no? No es, supongamos, el día que es el final de la Copa Libertadores. Y analiza a dónde va a ser y cómo lo voy a hacer, porque hay momentos para eso también. Hay que analizar las fechas, las horas, los lugares. Hay final de, no sé, el fútbol colombiano acá en el Campín. ¿Dónde es tu evento? Cerca. El mismo día. Está complejo. ¿Sí ven? Entonces, analicen todas esas situaciones como producción para que tú mires si te vale la pena invertir todo ese dinero o empezar a darlo en ciertas y módicas sumas, pero analizando que vaya destinado a donde es. Importante, ¿no? Te dejé más pensativo, ¿no es cierto? Un poquito, ¿ok? Pero digámoslo así que te di una luz de esperanza. ¿Alguna pregunta? Dímelo, ¿cómo estás? ¿Sí? 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 ¿Qué hago? Buena pregunta. Debe haber, en lo posible, una persona que te represente arriba del escenario. Generalmente es el productor manager, una persona que conoce de todos los temas. ¿Cómo lo hago yo? Me ha pasado solo 2 veces en mi vida. Si yo veo que algo no es seguro, lo primero que hago es, si yo veo que de verdad no hay posibilidad alguna, porque yo digo, esto se va a caer, me bajo, reúno a la banda y les digo lo que está pasando. Y he tenido la suerte que me dicen, lo que tú digas es lo que vamos a hacer. No nos presentamos. Pero ¿por qué no te vas a presentar? Porque hay una cláusula X en el contrato que dice que la seguridad arriba y abajo del escenario debe ser 100%. Y si yo detecto que es un peligro subirme arriba de un escenario, pues estás incumpliendo esa cláusula. Y si puedo dejar fotografías o videos del estado, yo les digo, no lo hagan. Porque usted por querer subirse y figurar ante el público, puedes tener un accidente. Ojo con ese tema. ¿Ok? O sea que hay una persona que debería de subirse y mirar qué es lo que pasa. Y dejémonos de tabús y cosas, digamos cosas reales. Hay productores que colocan unas tarimas que la verdad dan es miedo. Y yo sé que la mayoría que trabaja en esto sabe de lo que yo estoy hablando y que no estoy diciendo mentiras. Entonces, cuando yo veo algo así, 2 veces me ha pasado y me han dicho, sí, todo bien. No, no me subo, porque esa también es mi integridad. Aparte de que donde pase algo ya voy a tener, no sé, una pierna menos, un pie menos, en un lugar, discoteca, por allá en X lugar del norte, se cayó un escenario y bajó como 3 pisos porque los sistemas hidráulicos se rompieron y todos los que estaban arriba del escenario sufrieron problemas serios. No voy a decir el lugar porque es feo eso,
pero te lo digo. Entonces es bueno que alguien te represente arriba en el escenario. Por eso es que hay o un jefe técnico o un stage manager que diga y que sepa cómo son las condiciones. Pero si eso no es seguro, te lo digo, no te subas. ¿Preguntas? ¿Todo bien? Sí, pero... Sí. Ajá. Ujú. Ujú. Ok. Sí. Ujú. Sí. En ese caso, la empresa que está, digamos, a cargo de toda la instalación debe de cerciorarse que esas cosas no pasen. ¿Cómo uno hace para que esos temas de las líneas que llegan a los sistemas, todo el tema del cableado, no se dañe? Pues porque hay algo que se llaman o pasacalles, o pasatráficos, o pasacables, que son unas cosas como unos policías por donde suben los autos y tienen unas tapas y tienen unos carriles. Entonces usted va a meter todo el cableado, digámoslo así, de esa manera. Las tapas se cierran y todo queda bien protegido. Y me hiciste recordar una anécdota que viví en un evento que se llamaba el Jamming Summer Festival en Girardot. No sé si alguien de pronto estuvo por allá en ese summer. Y pasó algo muy similar. Y yo estaba a cargo de un sistema y el sistema estaba de manera redundante. O sea que tenía varias conexiones de lo mismo por si el sistema se caía. Y en un momento el sistema dejó de sonar. Había una banda, dejó de sonar, todo bien, pero yo no tenía mucho que ver ahí. Yo estaba con toda la parte del sistema del stage, nada más. Y cuando me di cuenta de eso, dije, no, pues solucionemos, porque tengo la manera, soluciono. Y mira lo que pasó. Le entrego el cableado muy bueno, en buen estado, al productor de ese lugar. Y yo me di la vuelta, subo al escenario y después me llama y me dice, ¿por qué me entregas esto que está dañado? Pues hermano, blanco es gallina, lo pone y frito se come. Y lo dañó. Y fueron 3 días de festival con cables pelados, pegados a la consola, con una vaina así de cinta. Así se fue. Entonces, ¿a qué voy con esto? Puedo pensar dos cosas, la buena y la mala. Había tanta gente, no se dieron cuenta la cantidad de público que entraba ahí por metro cuadrado y alguien hizo un daño. Esa es una, la buena. Pero la mala, si lo pienso en una manera negativa, para que esos cables se dañen, es difícil. A no ser de que alguien... Porque esos cables tienen un recubrimiento especial. ¿Ves? Entonces, la verdad, me quiero ir por la mala. Le querían sabotear el show. Y no pienso discutirlo con nadie. ¿Por qué no lo pienso discutir con nadie? Porque eso es el pan de cada día. Y cuando te quieren moler a palo, te van a moler a palo. ¿Quién debería responder ahí? Y la empresa que te está colocando el sistema. Pero antes de echar culpas, que no es la idea, usted como productor debe de llenarse y nutrirse de información y haga algo básico. Yo me doy una vuelta por todo el lugar. Y si es de noche, siempre tengo mi linterna y hasta botes de caucho en mi carro. Y prendo la linterna y voy mirando todo. Todo es todo. Porque es que el problema es compartido. Si quedas mal ellos, yo también. Entonces yo no me doy ese lujo. Me doy por debajo del escenario y miro. Ah, ese cable, lo toco. No está frío. Lo toco, está tibio. Hey, muchachos, pilas porque eso está como caliente. ¿Sí ven? Entonces, antes de echar culpas, nutrámonos de esta información y pensemos por lo menos cómo funciona eso. ¿Es un sistema activo o pasivo? ¿Necesita corriente? ¿Lo que se desconectó o se dañó fue el tema eléctrico o la señal de audio? ¿Cómo viaja esa señal de audio? ¿Por dónde va esa señal de audio? ¿Me explico? Entonces, antes de echar culpas, nutrámonos de esa información y démonos una vueltica cuando estemos produciendo. No nos quedemos así en, uy, mire lo que logré. No,
O usted es un productor técnico, vaya y mire, una linternita, levante acá, todo bien, esto está todo bien, miren, está bien, funcionando, adentro, todo bien. ¿Sí ve la diferencia? Pero en ese caso, si queremos buscar un culpable, la empresa que te hizo el montaje. Pero también eres tú el culpable porque no te diste cuenta cómo le estaban haciendo. Eso se llama experiencias. Por eso es importante producir, porque no hay de otra. Hay que producir para tener experiencias. ¿Mm? ¿Preguntas? ¿Alguna otra pregunta de pronto?